Hola, mi nombre es Samuel Castaño y hoy les voy a hablar un poco sobre mi historia o, como yo le digo, mi experiencia de pandemia sobre cuando me tuve que pasar de casa en plena pandemia, bueno, a inicios de pandemia. Bueno, todo empezó cuando yo vivía en Belén Rincón. Yo iba bastante lejos del colegio. Me pasé a Belén hace como 2 años y la verdad es que era una muy buena casa. Era en una unidad y era de 2 pisos. La verdad es que era bastante grande. Podía salir con mi bicicleta. Me gustaba mucho el lugar. El tiempo pasó y cada vez se nos complicaba mucho más la llegada al colegio, porque siempre nos demoramos media hora para poder ir al colegio. Entonces, eh, entonces esto no nos, pues nos tocaba levantarnos muy temprano y a veces era pues muy maluco tener que levantarse tan temprano para llegar bien al colegio, porque a veces llegábamos con retraso, mi mamá al trabajo y y yo al colegio. Entonces, después de 2 años de vivir allá, la verdad es que allá no conocí mucha gente. Yo no salía tanto, salía solo a montar bicicleta por la noche, entonces como era por la noche no había tantos niños con los cuales jugar y así. Y el resto me mantenía donde mi abuela, la cual vive también cerquita por Ditaires. eh, y en general mi familia vive es por Ditaires, por los alrededores. Y nosotros, mi mamá, el novio de mi mamá y yo, vivíamos en Belén. Entonces estábamos bastante retirados de toda mi familia. Entonces, también este fue otro de los problemas por los cuales nos queríamos pasar de casa, porque teníamos a nuestra familia muy alejada. Entonces, eh, yo no salía mucho y no socialicé mucho porque una de las razones es porque yo tenía que estar donde mi abuela porque mi mamá siempre está trabajando, entonces no tenía quien me cuidara en la casa de Belén, por lo cual me tocaba estar donde mi abuela hasta que me recogiera mi mamá después de salir del trabajo y eh, llegar a la casa para poder ahí ya por fin descansar. Mi mamá salía a las 6, 6:30 del trabajo, entonces no me daba no me daba mucho tiempo para poder salir a la calle, teniendo en cuenta que yo me acuesto a las 9. Entonces, después de 2 años de vivir allá en Belén Rincón, mi mamá este año empezaron a buscar lugares cerca de Ditaire, cerca del colegio, para poder vivir, para poder estar más cerca de la familia, estar más cerca del colegio, no tener que levantarnos tan temprano. Y encontraron unas nuevas unidades y una de esas era una que llama Bahía Grande. Está al lado de Ditaires, entonces nos quedaba muy cerca de nuestra familia, quedábamos cerca del colegio y en general tenía muchos beneficios, la cual no tenía la otra casa. Esta era un apartamento, entonces obviamente era mucho más pequeña, ya que la casa tenía 2 pisos, era mucho más grande y así. Eh, Justo cuando ya nos íbamos a pasar, empezó la pandemia. Entonces, al empezar la pandemia, no pudimos trasladarnos de una para la casa porque no podíamos salir.
Entonces yo me quedaba todavía donde mi abuela y donde mi tía, mientras que lograron poder pasar todas las cosas a este apartamento. No podía quedarme en la casa de Belén porque están quitando las cosas, están quitando el internet, el agua, todo. Y no podía quedarme en la nueva casa porque, porque no tenía internet. Entonces no podía empezar con las clases virtuales porque justo cuando nos pasamos es que empezaron las clases virtuales. Entonces me tocó estar donde mi tía una semana hasta que por fin pusieron el internet y estuviéramos ya bien acomodados. Cuando pasó este mes, cuando pasó esta semana, por fin pude ir a conocer el apartamento. Cuando me llevaron a conocer el apartamento, las primeras impresiones no fueron tan buenas, ya que obviamente pasar de una casa bastante grande de 2 pisos, muy espaciosa, a pasar a un apartamento en el cual era muy estrecho. Las habitaciones son el doble de pequeñas de lo que eran en la casa, y en general era todo bastante reducido el tamaño, obviamente porque es un apartamento y pues no puede tener tanto espacio. Aparte que con los objetos y todo lo que teníamos ahí, era mucho menos el espacio. Entonces no me sentía tan bien porque obviamente era menos espacio y era más maluco. Cuando pasó el tiempo y fuimos acomodando las cosas y ya me fui acostumbrando al espacio y ya no me molestaba estar viviendo en un lugar tan pequeño, porque aparte cuando ya habíamos acomodado todo, ya habíamos quitado las cajas que molestaban para poder caminar y así, se veía un poco más grande y me terminé acomodando esta casa. Obviamente, como nos tocó en la pandemia, no podíamos salir, entonces no pudimos disfrutar ni del parque ni de la piscina, que es lo principal de un apartamento, pues de una unidad, que es como lo bueno de la unidad, que poder salir y poder estar ahí con los amigos y así. Entonces, como nos pasamos en pandemia, todo esto no podíamos hacerlo, estaba estrictamente prohibido, que no podíamos salir. Entonces, para nosotros no aburrirnos, compramos bastantes juegos de mesa y jugábamos entre nosotros también. Como todos estábamos encerrados, mis amigos se conectaban más seguido a jugar videojuegos y jugábamos más videojuegos, y esto me entretenía un rato y no me aburrí tanto yo como tal en la pandemia. Eh, Después, bueno, ya pasó el tiempo, ya pudimos salir, pero igualmente no hemos podido disfrutar como tal de nuestra estancia aquí en el apartamento porque está todavía cerrado, a pesar de que ya se puede salir con cierta seguridad. Entonces ahora yo les quiero hablar un poco, pues quiero que mi mamá les cuente su experiencia acerca de este tema, de cómo se sintió cuando nos pasamos, etc. Bueno, recuerdo que vivíamos en Belén, detrás de la Mota, en una casa unifamiliar muy grande, muy bonita, muy bien ubicada, pero estábamos muy lejos del colegio, del trabajo donde yo actualmente estoy. Entonces las madrugadas eran largas y, y luego en las tardes los tacos eran muchísimos para poder llegar nuevamente a la casa. Podríamos estarnos demorando todos los días solo en el taco entre hora y media y 2 horas. Eso nos llevó a tomar la decisión de, de cambiarnos de casa y de venirnos más hacia el sur. Entonces, en marzo de este año tomamos la decisión de cambiarnos. Encontramos un apartamento muy bonito para estrenar en Ditaires. Está
muy cerca al colegio, relativamente cerca donde trabajo, que estoy trabajando por la variante de Caldas. El apartamento no era tan grande o no es tan grande como el que el que vivíamos en Belén, pero era para estrenar, era un apartamento cómodo. Lastimosamente, el día que nos pasamos, que fue un viernes, al sábado decretaron la cuarentena. El tema de la cuarentena ha sido difícil, creo que no solamente para las familias, el tema económico también ha sido muy complicado para los colegios. Estar tan encerrados nos llevó a replantear muchísimas cosas personales y familiares. Estuvimos durante la primera semana muy encerrados, luego a la semana siguiente yo pude empezar a ir a trabajar unos días sí y otros días no. Sin embargo, el encierro era impresionante porque ya no podíamos disfrutar de la unidad. Es una unidad muy grande, es una unidad con muchas comodidades, pero todo estaba cerrado. Entonces nos vinimos de una casa muy cómoda, pensando que aquí íbamos a estar muy bien, y de hecho estamos muy bien, pero lastimosamente el tema de la pandemia nos ha llevado a no disfrutar de absolutamente nada. Una piscina muy grande, pero ni siquiera se ha podido utilizar, un gimnasio muy bien dotado, pero hasta apenas hace muy poco lo pudieron abrir y todavía nos da miedo disfrutar de eso. Juegos para niños que todavía no se pueden utilizar en su totalidad. Eso nos lleva a pensar que hay muchas comodidades, pero no hay nada mejor como estar en familia, como el calor de hogar, como un juego de mesa que anteriormente era mucho y que ya para nosotros no era nada, jugar un parqués, y para nosotros ya en este momento se nos puede convertir en un gran juego. Cartas, nos ha llevado como a volver a vivir en familia y a estar más juntos. Muchas gracias, mamá. Yo creo que con lo que acabaste de decirnos queda bastante claro y bastante resumido todo lo que tuvimos que pasar, de cómo nos pasamos de Belén a Ditaire, de cuáles fueron los principales problemas al pasarnos aquí, que fue que todo está cerrado, no podemos salir, etcétera. Entonces, muchas gracias por habernos compartido como tu opinión, lo que sientes al respecto de esta cosa. Y dicho esto, les agradezco mucho por haber escuchado mi podcast y buenas noches o buenos días o lo que sea donde estén ustedes.